El tema de hoy es: ¿estás seguro de tu salvación? Es una necesidad estar seguro de tu salvación. La Biblia dice que todos hemos pecado y todos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, no hay justo ni a un uno. Y todos, diga amigo, es todos. Todos hemos pecado. Los grandes hombres de la fe pecaron. Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, David, Sansón, todos pecaron. Hasta el hombre más piadoso que puedas encontrar, Pablo, Pedro, Juan, Santiago, todos hemos pecado, todos. Absolutamente todos nacemos con una naturaleza de pecado. Dice la Biblia que el pecado entró por un hombre y así pasó a todos, pero también la justicia entró por un hombre, Jesucristo. Ahora, ante Dios todos hemos pecado y todos los pecados son iguales. Nosotros hacemos diferencia entre un pecado mayor y un pecado menor. No es lo mismo quizá robarse algo que fornicar. Y uno dice, es un pecado grande. Quizá lo grande está en base a los resultados, pero no necesariamente delante de Dios. Delante de Dios todos los pecados son iguales. Puedes defenderte y justificarte como una persona intachable, una persona culta, educada y justa. Tú puedes decir, no, yo desde chiquito soy educado, yo no he mentido, yo soy una persona no solo adulta, sino educada y culta. Ante Dios, todos los pecados son iguales. Ante Dios nuestras justicias son, dice, como trapo de inmundicia. Es un trapo que recoge lo peor, la basura, la mugre. Eso dice Isaías 64. Ahora, cuando hablamos de salvación, ¿a qué nos referimos? Seguridad de la salvación. Tenemos que estar seguros de la salvación, pero ¿a qué nos referimos cuando hablamos de salvación? No estamos hablando de salvar la familia en el sentido de la institución. No estamos hablando de salvar el planeta, el calentamiento global. No estamos hablando de salvar al mundo, a la humanidad de alguna epidemia, que por cierto vienen muy fuertes en los próximos años. Cada día los virus, las bacterias están siendo fortalecidas por muchas razones. Una de ellas es la automedicación. Pero viene un caos y no estamos hablando de salvar el planeta o a la humanidad. Cuando hablamos de salvación, estamos tratando de describir todo lo que Cristo ha hecho a nuestro favor. En Cristo está toda la solución, toda la cura y las bendiciones para todo aquello que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Entre las bendiciones espirituales de la salvación es el ser liberados de la paga eterna. La paga del pecado es muerte. Muerte es separación de Dios eternamente. La separación de Dios es estar separado de su gloria. Y entonces, ¿en dónde? La Biblia dice que es en el infierno. La muerte en el infierno. Está establecido los hombres morir una sola vez y después el juicio. Ahora, Dios es moralmente justo. Si no es justo, entonces no diría la paga del pecado es muerte. Y si dice su palabra que la paga del pecado es muerte, y si Él no es justo, entonces no va a cumplir su palabra. Pero Él cumplirá su palabra. Entonces, si todos hemos pecado y el pecado, la paga del pecado es la muerte, entonces escúchame bien. No importa si tu papá es buena gente. Si tu padre, tus parientes, tus primos, tus vecinos han pecado, si ellos han pecado y no reciben a Jesús como Señor y Salvador, sus pecados los condenarán. Dios
no mandará a nadie al infierno. Son sus pecados. Él no quiere que nadie se pierda. Por eso Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, ¿qué cosa? No se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación es una oferta, valga la expresión, para todos. Si alguno se pierde y se va al infierno, no tiene excusa. Pastor, pero si alguien no cree en el Evangelio, mejor dicho, alguien no le dan a conocer el Evangelio, Romanos 1, Romanos 2 dice que Él puso la ley en sus corazones. Ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Hay una ley en sus corazones. Pero de ahí también la importancia de predicar a Jesús como el único Salvador, como el único camino, la verdad y la vida. Estoy hablando de la seguridad de su salvación, de la salvación como creyentes. Si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? Si usted muriera hoy, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. Pero si usted muriera hoy, ¿dónde pasaría la eternidad? ¿Qué emociones está produciendo esta pregunta en su vida? ¿Qué emociones está produciendo esta pregunta en usted hoy? ¿Preocupación? ¿Intranquilidad? ¿Angustia? ¿Dudas? ¿Temores? ¿Enojo o falta de interés? Si como nacido de Dios, como hijo de Dios, esta pregunta, ¿dónde pasaré la eternidad?, te provoca emociones negativas, implica que no estás seguro de dónde vas a pasar la eternidad. Porque si estuvieras seguro de tu salvación y de ir al cielo el día que mueras, o en este momento, si Él viene, si en este momento nos tenemos que ir, si esta pregunta, ¿dónde pasaré la eternidad después de morir?, si te causa emociones contrarias, reacciones negativas, tú necesitas estar seguro. Si te interesa estar seguro, entonces pon mucha atención a lo que vamos a decir en esta mañana. Tú no tienes que perderte este momento. El Espíritu Santo, como vimos en las prédicas pasadas, nos dice que es posible estar seguro. Por eso se nos dio a conocer la palabra, y Juan dice que debemos estar seguros. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida, y el que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros para que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis, ¿qué cosa? Para que sepáis que ¿qué? Que tenéis, ¿qué? Vida eterna. Que sepáis. Este texto nos revela que la salvación, el estilo de vida y la vida eterna está en total dependencia del Hijo de Dios. No hay nada que pueda darte salvación, solo el Hijo de Dios. Fuera de Jesús no hay salvación, fuera de Jesús no hay vida eterna. ¿Está bien? El que tiene al Hijo, ¿qué cosa tiene? Tiene la vida. Y Hechos 4:12 dice, en ninguno otro hay salvación, solamente en Jesús. Y Efesios 2:8, que dice que la salvación es por gracia, no es por obras, es por gracia. Ahora, ¿estás seguro que tienes vida eterna? La seguridad de la salvación no depende solo de creer, sino de tener a Jesús. No depende de creencia, sino de tenencia. Diga conmigo, tenencia. O sea, tú puedes creer, muchos creen, pero no tienen a Jesús. Porque la vida está ¿en quién? En Jesús. Mucha gente cree, repito, pero no tiene una experiencia, un encuentro con Cristo.
No tiene esa experiencia con un encuentro con Jesús como Señor y Salvador. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa tiene? Tiene la vida. Estar seguro de la salvación es una prerrogativa, es un derecho, un privilegio de los salvos. Y voy a solo mencionar los textos, en su casa los tiene que ver. 1 Juan 5:13, Juan 3:36, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. 5:24, les aseguro que todo el que presta atención a lo que digo y cree en Dios, que fue quien me envió, dice Jesús, tendrá vida eterna. Romanos 8:15, Dios el Padre nos ha dado un espíritu de adopción para que podamos clamar y decir: Abba, Padre. Dios nos dio su palabra para tener seguridad. El que tiene al Hijo, ¿qué cosa? Tiene la vida. Les he escrito a vosotros, dice Juan, el Espíritu Santo dice, para que tengan seguridad y vida. Amén. Ahora, la inseguridad, voy a hablar a esto, la inseguridad de muchos hijos los ha llevado a vivir una vida de dudas, de temores y de condenación. El no estar seguro de si son salvos los ha llevado a esa vida temblorosa, emocional, espiritual, en todos los sentidos. A vivir también, el no estar seguro les ha llevado a vivir una vida de obras. O sea, tengo que hacer algo para agradar a Dios. Tengo que hacer algo para tenerlo contento a Él. Porque la gente dice, yo quiero estar con Dios, yo quiero estar en su presencia, yo no quiero perderme. Mi pregunta es, ¿quién quiere perderse de aquí? ¿Quiénes de ustedes quieren perderse? Nadie. Pero muchas veces la inseguridad nos lleva precisamente a tratar de ganarnos la aceptación de Dios. Comprenda hoy de una vez por todas, la salvación no está fundamentada en nuestras obras, sino en la gloriosa obra de Jesucristo en la cruz. Tú no vas a ser salvo, tú no eres salvo por las obras, sino por la fe en la gloriosa obra de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, la seguridad de mi salvación está en lo que Jesús hizo por mí y en mí, y no en lo que yo hago para Él. La seguridad de mi salvación está sellada por la obra preciosa de Cristo y no por lo que yo siento. Es una convicción interna, sellada y testificada por el Espíritu Santo a mi espíritu que soy hijo de Dios. Escucha, puede ser que te vayas al cielo sin tener la seguridad de la salvación, pero no puedes ir al cielo sin salvación. Puede ser que algún momento no alcances a comprender o a experimentar esa seguridad de salvación. Quizá no lo, pero lo más correcto es que comprendas que puedes estar seguro. Pero quizá por alguna razón que más adelante voy a explicar, no hay seguridad. Repito, puedes irte sin seguridad al cielo, pero no puedes irte al cielo sin salvación. La seguridad de tu salvación está más allá de tus creencias y tus sentimientos. Tu salvación, escúchame bien, no está en la calidad de tu relación con Dios. No está en tu tiempo de oración. Hablo de, no es porque ores, sino quizá digas, yo estoy orando 1 hora todos los días. 2 horas por la mañana, 2 horas por la tarde, yo siempre estoy en oración. Escúcheme esto. Tu salvación no está en eso. No está en tus años y fidelidad a la iglesia local. No está tu salvación en el servicio que tú prestas, en el servicio que tú das a la gente. Tu salvación no está en tus buenas obras.
tu calidad de relación con Dios, tu calidad de oración, tu servicio a Dios, a la gente, tu fidelidad a la iglesia local es sencillamente una evidencia, es el resultado de tu salvación, pero no vas a ganar la salvación con tus obras. ¿Está conmigo? De tu relación con Dios, de tu calidad de oración, de tu tiempo de oración, de tus motivos de tu servicio y tu fidelidad a Dios, depende tu estilo de vida. Depende la calidad de vida cristiana, pero no tu salvación. Sobre todo lo que creas, sobre todo lo que sientas, tú eres un hijo de Dios. Amén. Y tu filiación está sellada completamente por la obra del Calvario, por el testimonio del Espíritu Santo en tu corazón. Tú eres un hijo de Dios. A menos que tú rechaces la obra de gracia de la cruz y el camino de salvación. A menos que digas, quiero ser miembro de la iglesia, quiero pertenecer a esta iglesia, pero no quiero nada con Jesús. A menos que esto suceda. Y le digo algo, los hay. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón y confiamos absolutamente en la obra de la cruz, lo confesamos en nuestro corazón, lo creemos en nuestro espíritu, lo confesamos con nuestra boca, la Biblia dice, somos salvos. Quizá me digas, pastor, no lo siento, no estoy seguro. Lo sientas o no, si has tenido un encuentro con Jesús, tú eres salvo. Tú eres salvo. Es una tragedia caminar y vivir la vida cristiana con esa inseguridad de mi salvación. No hay vida cristiana más desastrosa que caminar en la vida atormentado por los temores, por las dudas, por la ansiedad, por esa duda que atormenta siempre. Tú no eres hijo de Dios, tú no eres salvo. Esa maldita duda, esa maldita voz del diablo que también fue a Jesús y le dijo, tú no eres hijo. Y si eres hijo, demuéstralo. ¿Se acuerdan? Después de que el padre había dicho, tú eres mi hijo amado. Escucha la voz del Espíritu Santo a ti esta mañana diciéndote, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hijo amado. Tú eres mi hija amada. Pero yo sé que después de eso el diablo te dice, ¿y tu vida? ¿Y tu pasado? ¿Y tú dices, sí. ¿A quién le vas a creer? Vamos a ver algunas razones de las dudas sobre la salvación. Vamos a ver algunas razones sobre por qué la gente duda de su salvación. Razón número 1. La gente duda, los creyentes pueden dudar de su salvación eterna. Número 1, porque no tienen esa vida. O sea, porque no son salvos. Puede ser que tú naciste en un lugar cristiano, pero no en Cristo. Puedes decirme, pastor, yo nací en la iglesia. Yo crecí en la iglesia. Mis padres me trajeron desde niño a la iglesia y yo soy gente de iglesia. Pastor, yo tengo Biblias. Yo leo la Biblia, yo oro, pastor. Yo vengo a la iglesia con gusto. Me gusta escuchar la prédica. Pero escucha esto. Pero si tú no tienes a Cristo, tú tienes un encuentro con Cristo, tú no eres salvo. Vivir en una cochera no te hace coche.
Vivir en la iglesia, estar en la iglesia, no te hace cristiano. ¿Me estoy explicando? ¿Está aquí conmigo? Tú necesitas a Cristo. Tú necesitas a Jesús. Necesitas un encuentro con Jesús. Y hoy puede ser, si tú tienes ese concepto de decir, no estoy seguro, sencillamente porque algo sucedió en este aparato. Se apagó. Algo sucedió, pero no se preocupe. Si tú no estás seguro, diciendo, pastor, soy buena persona. Mis padres me trajeron a la iglesia desde niño, ellos son cristianos. Yo soy tercera, cuarta generación de cristianos. Y usted me dice que no soy cristiano. Quizá tu duda mejor dicho, de salvación tiene que ver con eso, que tú no eres salvo. Y tú necesitas un encuentro con Cristo. ¿Está conmigo? La segunda duda es tus pecados. Tus pecados. En la Biblia dice que la paga del pecado es ¿qué? Muerte. Tus pecados. Tus pecados no confesados te llevan a dudar de si soy salvo, si Dios me ama. Tus pecados. Ese pecado no confesado, esa vida en pecado. Pero Juan nos dice, si hemos pecado, abogado tenemos ¿a quién? A Jesucristo. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, ¿qué? Y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué te lleva a dudar? Tus pecados. Pero esta mañana Él te dice, yo estoy aquí para perdonarte. Amén. Yo estoy aquí para perdonarte tus pecados. Y la otra parte, otra característica o que hace dudar de la salvación es la obediencia a las reglas de la iglesia. Cuando la iglesia da forma a la Biblia y no la Biblia a la iglesia, entonces la iglesia pone reglas, pone normas de cumplimiento. Y entonces, si yo no cumplo ciertas normas que me enseñó la iglesia, como no hagas, no digas, no te pongas, o en su defecto me enseñaron que levantar las manos o palmear es malo, o en su defecto a moverme un poquito cuando yo canto, entonces dices, es que no estoy haciendo lo que la iglesia dice, y entonces dices, no, Dios no me ama porque yo no estoy cumpliendo con las reglas de la iglesia. ¿Me estoy explicando aquí? Eso te lleva a dudar. Dios me amará. Perdona esto. Dios me amará. Me corté el pelo. Y la iglesia dice que deben las mujeres andar de pelo suelto. Digo, de pelo largo. Ok, traigo el pelo largo, pero ya tengo unos rayitos blancos aquí. Me pinté el pelo y la iglesia dice, eso es mundano. Entonces, ¿qué te lleva a decir? Yo creo que no soy salvo. Yo creo que estoy violando la voluntad de Dios. Y entonces el enemigo usa esas cosas para hacerte dudar de tu salvación. Y dígame una cosa, la salvación depende de quién, de cumplir reglas de la iglesia, o depende de la fe única y exclusivamente en la obra del Calvario. ¿De qué depende la salvación? De la obra del Calvario, ¿cierto? Entonces, pero muchas veces la duda llega, ¿cuándo? ¿Cuándo llega la duda? Cuando yo
pienso que no estoy cumpliendo con quiénes, con las reglas de la iglesia. Esto es una causa de muchos problemas de conciencia y de inseguridad. Y le digo algo importante. Cuando la Biblia no es la que da forma a la iglesia, a la vida cristiana, sino la iglesia es la que da forma a la Biblia y a la vida cristiana, entonces vertimos muchas interpretaciones y muchas formas de vivir la vida cristiana. Y ambas interpretaciones son asesinas de la gracia. Voy a hablar más específicamente de los puntos que voy a tocar enseguida en un tema muy especial. Esas dos formas son llamadas, aquí en China, son llamadas fariseísmo o legalismo, y la otra es el libertinaje. El fariseísmo o legalismo es el intento de ganar el favor de Dios a través de nuestra obediencia a la ley de Dios, obvio, pero también a las reglas y a las normas de la iglesia. Pero más que normas, formas de la iglesia. El legalismo farisaico une la obra absolutamente de Cristo, la obra de la cruz, y la obediencia a las normas. Entonces, el legalismo te dice, sí la cruz, pero también ¿qué? Las obras de la iglesia, las normas de la iglesia, las formas de la iglesia. Y entonces nos cuadran con las normas de la iglesia. Entonces, sí la cruz, pero sí las formas de la iglesia para ser aceptados ante Dios. Entonces, en el fariseísmo se hace énfasis en cumplir básicamente las normas y las formas de la iglesia. Y las formas y las normas de la iglesia ha causado tantas divisiones en las iglesias. Porque si el Espíritu Santo empieza a moverse en la iglesia, la gente empieza a hacer algo más, empieza a expresar sus emociones, y la gente dice, no, pero eso es carnal. ¿Me explico? Es increíble que la gente en la iglesia no se pueda mover un poquito, sí, un poquito para adorar y exaltar al Señor. Pero tú los vas a ver en una fiesta pagana bailando. O sea, no cuadra aquí la situación. En la iglesia los vas a ver todos unos con manos amarradas, ¿cierto? Pero no vayan a una fiesta de los amigos, porque ahí sí se destapan. O sea, ¿dónde está eso? ¿Qué inconsistencia de vida cristiana tenemos? Pero ese gran problema hace que muchas veces estés inseguro de tu salvación. Hice mal, hice bien. Entonces, en el evangelio la aceptación es primero, después la obediencia. En el legalismo, primero es la obediencia a las obras, mi buen comportamiento, mis propios méritos para alcanzar la aceptación delante de Dios. Y entonces, el otro extremo, acá es reglas, y el otro extremo es, voy a hablar más de esto las próximas semanas, está determinado en 3 S's, de S. Salvo, siempre salvo. Una vez salvo, para siempre salvo. Entonces, si eres salvo, haz lo que quieras. Mire esa parte extrema. Pastor, ¿y qué es la verdad? Yo una cosa te digo. Si eres salvo, hay una evidencia. Y le digo algo importante. La doctrina sí guía tu estilo de vida. Si tú crees salvo, una vez salvo, siempre salvo, eso es real. Pero si tú tienes esa doctrina, pero no eres salvo, entonces dices, pues hay que darle vuelo a la hilacha. ¿Me explico?
La duda de la salvación en muchos creyentes está en no cumplir con las normas y las formas de la iglesia enseñadas y aprendidas desde la niñez. La salvación está solo, escúchalo bien, solo en Cristo y no en el cumplimiento de las normas y las formas de la iglesia. En cuarto lugar, digamos tres. En cuarto lugar, la razón por que la gente duda de su salvación es que las emociones. Diga conmigo, las emociones. Somos seres emocionales, todos tenemos emociones. Es parte de nuestra naturaleza. Ahora, expresamos emociones en todo momento. Pero sobre las emociones y sentimientos debe prevalecer la verdad y ser guiados por la verdad y no por las emociones. Ser guiados por principios y no por emociones. Las emociones nos van a dirigir, nos van a gobernar, nos van a aplastar si no están guiadas por la verdad. Y harán que perdamos el sentido de la seguridad. Y siempre vas a preguntarte, ¿está bien lo que siento? ¿Está bien lo que hice? ¿Está bien lo que estoy haciendo? Y por ejemplo, si tú piensas levantar tus manos al Señor y alegrarte un poquito delante de Dios, pero tus emociones, tu enseñanza es, en la iglesia no se levantan las manos. Y empiezas a hacerlo y dices, no, Dios, estás enojado conmigo seguro. Entonces hay dudas de tu salvación. Todo lo que hagamos, todo lo que expresemos debe estar basado en principios y no en los sentimientos. Cuando no hay doctrina sana, las emociones van a tomar el control de todo. ¿Cuántas veces después de una semana difícil, complicada, de los negocios, el trabajo, cuántas veces en problemas familiares, en problemas entre padres e hijos, entre esposos, cuántas veces eso prevalece y te sientes decaído? Nadie entendió esto, ¿verdad? ¿Cuántas veces ante esas emociones, ante eso que te pasa en la semana, ante esa noticia que da el médico, te preguntas, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué? ¿Por qué esa tentación de no seguir, de no continuar en la fe? ¿Por qué me llegan sentimientos y pensamientos negativos? ¿Por qué? Y entonces razonas y dices, si yo fuese salvo, si yo fuese, un hijo de Dios, esto no estaría pasándome. ¿Quién te dijo eso? Si yo fuese salvo, no estaría dudando de la fidelidad de Dios. Si yo fuese salvo, no estaría en problemas. Y esas cosas, cuando dejas que los sentimientos afloren en ti y no la palabra, van a hacerte dudar. Pero a pesar de lo que estés pasando o lo que estés sintiendo, a pesar de lo que te está doliendo, te digo una cosa: si tú has tenido un encuentro con Cristo, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios a pesar de los pesares. Job dijo, yo sé que mi Redentor vive. Esteban, mientras están golpeándole con las piedras en la cara, él dice, yo veo los cielos abiertos. Entonces, situaciones, circunstancias adversas no determinan si eres salvo o no eres salvo. Las emociones estarán ahí toda la vida van a estar ahí.
Pero si usted no alimenta y satura su corazón con la palabra y la oración, va a perder algo. No su salvación, sino la seguridad de ella. Quinta razón, por qué la gente duda de la salvación: ausencia y poca profundidad en la palabra de Dios. Si usted cuestiona a un creyente, ¿es salvo? ¿Usted lo sabe? ¿Está seguro? ¿Cree usted que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cree que Jesús es el camino, el único camino, la verdad y la vida? ¿Cree usted que Jesús murió en la cruz y resucitó y Él es el Señor? ¿Qué cree que le responda a un creyente? Sí, claro, por supuesto, yo creo en la Biblia, creo en Jesús, creo que Él es el único camino, la verdad y la vida. Y le pregunta, ¿estás seguro de tu salvación? Y es ahí donde mucha gente duda de su salvación y dice, no lo sé, no me siento seguro. Y ahí el espíritu de Capulina empieza a aflorar. ¿Quién sabe? No lo sé, tal vez, puede ser, a lo mejor, quizá, posiblemente. Y usted le dice, pero Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, ¿qué más? Que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree. ¿Usted cree en Jesús? Y dice, sí creo. ¿Es salvo? Ah, no lo sé. Posiblemente, a lo mejor, tal vez. Oiga, Romanos 10:9 dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón, serás salvo. ¿Eres salvo? Y otra vez el espíritu Capulina, ¿qué dice? No lo sé, tal vez, puede ser, a lo mejor. Y si le sigues preguntando, ¿has creído? ¿Has confesado? ¿Has tenido un encuentro con Cristo? Un día le dijiste a Jesús, quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Y lo has creído en tu corazón. Eres un fiel miembro de la iglesia. Amas al Señor. Y dice, sí amo a Jesús. Y le preguntas, ¿eres salvo? No lo sé. Tal vez. Puede ser. A lo mejor. ¿Sabe? El problema de su inseguridad no está en su confesión o en la experiencia de salvación, sino en la poca palabra de Dios en su corazón y lo poco que tienes sin profundidad. Y todo esto debido a la falta de disciplina en leer y en alimentarse espiritualmente de la palabra de Dios. Y sabe, también reside mucho en la forma que tú escuchas o oyes la enseñanza o la prédica. El venir aquí no implica que tú estés apasionado por aprender. Yo veo a muchos con cuadernos. Si yo sé que no traes cuaderno, porque en tu casa compras el CD y en tu casa vuelves a repasar y a repasar la palabra hasta que se encarne o se encarna en tu corazón. Pero mucho de la duda está en base a que tenemos poca palabra. Y eso poco sin profundidad. Y también no venimos con pasión para escuchar la palabra de Dios. Entonces la ausencia y la falta de fundamento de la verdad va a traer siempre dudas. Porque conoceréis la verdad y ¿qué cosa? Y la verdad os hará libres. Pero no conocemos la verdad. No sabemos los principios de Dios. Y eso va a hacer que tú dudes. Por tanto, hermanos, cuando usted venga a la iglesia a escuchar la exposición de la palabra de Dios, debe tener una actitud correcta, una disposición de recibir con fe. Porque escúcheme bien, puede ser que haya una palabra para ti, directamente para ti, pero si tú no tienes disposición de escucharla, tú no vas a ser bendecido. Si exponemos la palabra de Dios y no encuentra receptores, no encuentra corazones que reciban con aprecio la palabra, no va a funcionar, aunque sea una palabra maravillosa.
Por eso cuando se predica, responde con fe. Yo lo creo, amén, gloria a Dios, esa palabra es para mí, amén. No quedes así, no, responde, esa palabra es mía, yo la tomo, sí, así está, es mía esa palabra, amén. Créela con fe, recíbela con fe. Cuando yo leo, cuando yo escucho la palabra, sin importar mi situación, no importa lo que esté pasando, yo como receptor de esa palabra, recibo esa palabra que Dios, cuando estoy leyendo y cuando estoy escuchando, yo recibo esa palabra y sin importar mi situación, mi condición, yo creo que Dios es bueno, yo creo que Dios es fiel, yo creo que Dios es maravilloso conmigo, yo creo que soy su hijo y esa situación va a pasar porque Él está conmigo. Él estará conmigo en el valle de la muerte. Él es mi pastor y nada me faltará. Si eres salvo y no recuerdas el día, la hora, la situación, el momento, pero has creído en Jesucristo como tu Salvador personal, tú eres un hijo de Dios. Tú eres un hijo de Dios. No estás seguro de ser hijo, hoy resuelve tu inseguridad. Pide al Espíritu Santo que dé testimonio a tu espíritu de que tú eres hijo. Ahora, tú sabes que eres hijo, pero estás cual hijo pródigo lejos. Sencillamente vuelve al Padre, que Él tiene brazos abiertos para ti. Si eres miembro de la iglesia, pero no eres salvo, hoy dale tu vida a Jesús. En conclusión, ¿por qué hay dudas? Porque no tienes esa vida. No eres salvo realmente. Quien ha tenido un verdadero encuentro con Cristo, el Espíritu Santo le da testimonio a su espíritu que es salvo. Otro aspecto que da dudas o trae dudas al corazón, nuestros pecados. Escucha, has perdido seguridad por tus pecados, pero no el amor de Dios. Por favor, no el amor de Dios. No el derecho de ser hijo. El hijo pródigo solo vuelve al Señor, al Padre. Tercero, no fundamentes tu vida cristiana en las formas y tradición de la iglesia. Tú eres hijo por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Amén. Tú eres hijo por eso. 4, las emociones. Ahí van a estar siempre las emociones, pero llena tu corazón de la palabra de Dios y no de emociones. ¿Está bien? Y 5, ponte de pie. La ausencia y poca profundidad de la palabra. Toma decisiones de profundizar, de conocer la palabra. Quiero que te lleves esta tarde una decisión en tu corazón de ser disciplinado en la alimentación de la palabra de Dios. ¿Qué dije? Disciplinado en alimentarte de la palabra de Dios. Amén. Ahora, no estás seguro, repito, hoy, resuelve tu inseguridad. Si eres miembro de la iglesia pero no eres salvo, dale tu vida a Jesús. Escúchame esto. El diablo está alegre que muchos vayan al infierno desde las bancas de una iglesia y no necesariamente desde las bancas de un antro o de un burdel. En nuestro mundo progresista e intelectual hay muchos creyentes de iglesia que son gente culta y educada, pero sin un encuentro con Cristo. Muchos miembros de iglesia tienen cultura, pero no calvario. Tienen religión, pero no la justicia de Dios en Cristo. Tienen rituales, pero no una realidad de experiencia con Dios. Tienen formas y formatos de iglesia, pero no la unción del Espíritu Santo. Tienen religión, muy buena religión, pero no una rectitud de corazón.
Con este tipo de miembros podemos tener iglesias llenas, pero gente vacía del Espíritu Santo. Repito, el diablo está contento con la religión moderna, con iglesias llenas o iglesias llenas de paganos bautizados. No camines más con inseguridad, con dudas, temores y condenación. Estar seguro de la salvación es un derecho de todo hijo de Dios. Estas cosas os escribo a vosotros que creéis en el Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Si no eres salvo, hoy es el día de salvación. Todos necesitamos salvación, porque todos hemos pecado. Pero por favor, sal de este lugar creyendo solamente que el único medio de salvación es Cristo, y que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida en Cristo Jesús. No te trae salvación nada, ni nadie, ningún pastor, ningún sacerdote, ni tipo de iglesia. Nadie te da salvación, solo Jesús. Fuera de Él no hay salvación. No es tu vida recta, no es tus logros personales o tu vida íntegra, porque delante de Él nuestras justicias son como trapos de inmundicia, trapos que limpian la mugre. Esta mañana, si un día recibiste a Jesús, tú eres un hijo de Dios. No importando cómo estás, escúcheme bien, ni siquiera qué has hecho. ¿Qué has hecho? Tu pasado. No, olvídate. Si hemos pecado los hijos, si hemos pecado, abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Que tus pecados del pasado no determinen tu inseguridad. Jesús te ama. Él es amor. Tú eres su hijo, tú eres su hija. Solo asegúrate de tener un encuentro con Cristo. Y ni siquiera tus dudas deben estar sobre la verdad. Jesús, sé que lo amas. Yo sé que lo amas. Si tú no amaras a Jesús y si tú no quisieras a Jesús, no estarías aquí. La prueba de que eres hijo es que estás aquí. Pero solamente asegúrate del testimonio del Espíritu Santo a tu espíritu que eres hijo de Dios. Por favor, no antepongas tus obras buenas ni tus obras malas. Delante del Padre estaremos por aquel que dio su vida por la nuestra. Inclina tu rostro y dile a Jesús en este día: gracias por salvarme. Soy tu hijo, soy tu hija. Padre, en el nombre de Jesús, pido que cada persona en este día, en este lugar, envíes tu espíritu a cada una de ellas para confirmar que son hijos. Sin importar el pasado, sin importar sus dudas, sin importar nada, absolutamente nada, son hijos. Sin importar la situación que están pasando, sin importar las circunstancias que están difíciles a sus vidas, Espíritu Santo, revela al corazón de cada uno, diles que son hijos. Son hijos. Vamos,
Alégrate por ello y dile: gracias, Padre, yo soy tu hijo, yo soy tu hija. No es por tus años en la iglesia, no es por lo que has hecho para Dios en el reino, no es por lo que, ni siquiera por lo malo que has hecho. Tú eres hija de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Tú eres hija de Dios por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. No minimices la obra de la cruz. Tú eres justo delante del Padre por la justicia no propia, sino por la justicia de Cristo, el justo. El que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Él. Eres salvo, hija. Eres salvo, hijo. Eres salvo. No importa tus dudas. No interesa lo que has pasado. La sangre de Cristo, su Hijo, nos limpió y nos limpia y nos limpiará de todo pecado. Vamos esta mañana, agradece la gran salvación. Dele gracias por la salvación. Un día estaremos delante del trono de Dios por la gracia, por la obra del Calvario. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No hay condenación, no hay condenación. Si recibiste a Jesús como tu Señor y Salvador, no hay condenación para ti. Si no lo has hecho esta mañana, arregla cuentas con Dios. Arregla cuentas con Dios esta mañana. Dile a Jesús: ven a mi corazón. Sé que mis pecados me condenan, pero esta mañana te recibo en mi corazón como mi Salvador, el único Salvador. Dile: Jesús, ven a mi corazón. Quiero estar en tu presencia para siempre. No quiero perderme nunca. Si hay un camino de salvación, no quiero perderme. Quiero que salves mi alma de una vez para siempre. Esta mañana, confiésalo con tu boca, créelo con tu corazón, confiésalo con tu boca y créelo con tu corazón. Confiésalo con tu boca y créelo en tu corazón, que el Espíritu Santo dará testimonio de que eres hijo. Y quiero insistir, ni tus pecados son capaces de separarte de la gloria de Dios cuando confías en la obra del Calvario. Su sangre fue derramada para limpiar tus pecados. No hay nada imposible para Él. No confíes en tus fuerzas, no confíes en tu capacidad ni en tus buenas obras. Confía en la obra del Calvario. Tírate al Calvario y dile: Jesús, como aquel hombre en la cruz junto a Él le dijo: acuérdate de mí, acuérdate de mí.